Vamos a iniciar esta meditación de la palabra. Esta palabra que viene como título, Jesús y la ira. A todos nuestros hermanos, la palabra del Señor es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta noche vamos a meditar esta palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 21 al versículo 26. La palabra del Señor dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el versículo 25 dice la palabra del Señor: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta el que pagues el último cuadrante. La palabra del Señor, mis hermanos, aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 5 del versículo 21 al 26. Ahí vemos sobre la ira, ¿sí? Habla sobre Jesús y la ira. En este libro, mis hermanos, si nosotros vemos, la palabra del Señor dice: y oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y mis hermanos, en esta palabra habla, mis hermanos, del libro de Éxodo. Si nosotros repasamos en cuanto al libro de Éxodo en el capítulo 20, Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, del versículo, ¿sí? El versículo 13, dice así. Es cuando Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés. Si nosotros vemos, en el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sé que esta aflicción de mi alma, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice la palabra: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás,
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En esta palabra, mis hermanos, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 del versículo 11 al 17, habla sobre los mandamientos que Dios había establecido. Entonces, ahí determina que ya Mateo, cuando relata, ¿sí?, sobre obviamente la vida de Jesús, relata aquí en esta palabra que dice: oíste lo que fue dicho en los antiguos. Dice la palabra: oíste lo que pudo haber dicho en el mandamiento en aquellos tiempos. Dice esta palabra: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero hoy en día, mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? En este mundo, mis hermanos, la maldad se ha incrementado grandemente. En este mundo, mis hermanos, la maldad se hizo tan grande que, mis hermanos, si nosotros vemos aquí en esta palabra, mis hermanos, se está cumpliendo. Se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Y por la dureza de su corazón, la maldad se incrementará. Y eso es lo que hoy en día se está viendo, mis hermanos. La maldad en este mundo se ha incrementado en una forma tan grande, en una forma tan enorme, que a veces ya hoy en día lo ven como si fuera normal. Incluso, mis hermanos, cuando ustedes visualizan también lo que es este tema, ¿sí?, de bastantes noticias que pasan, ¿sí?, que está sucediendo en este mundo, de cómo la delincuencia ha incrementado grandemente, de cómo esta violencia está tan fuerte, tan grande, mis hermanos, que pues obviamente eso determina, mi hermano, que nuestro Dios Todopoderoso nos recuerda y nos dice: ¿acaso no escuchaste lo que dice en el mandamiento cuando Dios le dio a Moisés y que le dijo: no matarás? Mis hermanos, si hoy en día todos aquellos profetas que en ese tiempo predicaban la palabra, aquellos hombres de Dios en ese tiempo, después de haber que nuestro Dios había dado estos mandamientos, después de ello, mis hermanos, en ese tiempo, si hubieran visto esta maldad enorme que hay en este mundo, yo creo que, mis hermanos, estarían aquellos varones constantemente exhortando. Hoy en día, mis hermanos, las congregaciones, las iglesias se han muerto, mis hermanos, están muertos espiritualmente. Ha ingresado un sueño espiritual dentro de la iglesia. Dentro de las congregaciones ha ingresado un adormecimiento espiritual. ¿Cuántas personas, sí, que hoy en día, si bien es cierto, están congregando? Hay personas que están dentro de las congregaciones, pero también solamente van y llegan y escuchan palabra de Dios, pero no hacen nada más.
A veces solamente están de oidores y oidores. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántos predicadores a veces van a las fiestas espirituales, a veces van a los aniversarios, cada culto en cada congregación, cada noche de culto, donde también se habla bastante de la palabra de Dios? Pero a veces, mis hermanos, solamente nos hemos quedado como oidores nada más de la palabra. No nos hemos determinado como hacedores de la palabra. Por eso dice la palabra del Señor: por la dureza de su corazón, la maldad se incrementará. Y hoy en día, mis hermanos, esta palabra se está cumpliendo. Hoy en día, mis hermanos, esta palabra está cumpliéndose tanto como dice la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, si nosotros viéramos los mandamientos, hoy en día muy pocos llegan a cumplir estos mandamientos. La gran mayoría está, tratando de consagrarse, pero de un momento a otro el enemigo viene, les pone el tropiezo y a veces ya no continúan. ¿Cuántas personas que a veces se están congregando, que llevan 1 año, 2 años y luego de ello tropiezan y ya no van a la congregación, ya no están congregando? ¿Cuántas personas que necesitan de Dios hoy en día? ¿Cuántas personas que necesitan que llegue palabra de Dios a sus vidas? Pero hay mucha necesidad en este mundo. Hoy en día, cuando vemos que la maldad se ha incrementado enormemente, se cumple esta palabra que estamos leyendo aquí en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, del versículo 21 al versículo 26, donde nos dice: oístes aquellos siervos, oístes a los antiguos, oístes el mandamiento que dio Dios. En ese tiempo, nuestro Dios Todopoderoso había determinado mandamientos muy justos para el pueblo de Israel, para que el pueblo se enderezara, para que el pueblo de Israel camine como debe de ser. Pero, mis hermanos, en esta palabra también habla de que hoy en día el hombre va a llegar a torcerse. Hoy en día, mis hermanos, hombres y mujeres ya no escuchan la palabra del Señor. A veces cuando se está predicando la palabra, muchos ven nada más y continúan su camino. A veces, mis hermanos, cuando esta palabra que transforma, cuando esta palabra que puede convertir muchas vidas, hay muchas personas que simplemente continúan su paso. Pero recuerden, mis hermanos, algún día, cuando Cristo venga a este mundo, ya esta palabra no se va a tocar. Ya esta palabra va a ser prohibida en este mundo. Si nosotros vemos, mis hermanos, en algunos países por allá, por Asia, hay muchos países que ya están delimitando. Hay muchos países que ya están evitando que pues obviamente se hable palabra de Dios. ¿Cuántas personas necesitan escuchar palabra de Dios? ¿Cuántas personas en esos lugares estarán también dispuestos a escuchar palabra de Dios? Pero, mis hermanos, a veces nosotros estamos acostumbrados solamente a los que dirán,
Estamos acostumbrados a vivir con el día a día. Pero recuerden una cosa, mis hermanos. La palabra del Señor se está cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo tal como dice este libro sagrado. Dice la palabra en el versículo 22, dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. En esta palabra, mis hermanos, dice nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dice: pero yo digo, a cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Si bien es cierto, esta palabra del Señor puede ser muy fuerte. Esta palabra del Señor puede ser muy directa. Esta palabra del Señor puede decir, si bien es cierto, si tú te enojas con tu hermano, ya eres culpable. Eso determina, mis hermanos, en cuanto a la maldad. Hoy en día, mis hermanos, se ha perdido el amor al prójimo. Hoy en día el amor al prójimo está muy, pero muy pobre. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor aquí, mis hermanos, habla de ese enojo. De ese enojo donde hoy en día, mis hermanos, cuando algo sucede, hoy en día incluso cuando, no sé, llega a haber alguna contienda dentro de un hogar, cuando puede haber contienda dentro de una misma casa, mis hermanos, ahí se visualiza el enojo. Si nosotros vemos la palabra del Señor, dice en el capítulo 22, pero yo digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra del Señor es muy directa. Hoy en día, mis hermanos, ¿cuántos, mis hermanos, dentro de la misma casa? ¿Cuántas personas que viven dentro de la misma casa? Hay veces hay contiendas, peleas, discusiones por cosas materiales, mis hermanos. Hay veces hay contiendas, mis hermanos, por algunos, digamos, no sé, terrenos, por algunos automóviles, por algunos negocios. A veces, mis hermanos, las personas dicen, solo ven ese momento. Las personas solamente ven ese instante. Pero si nosotros vemos, mis hermanos, nosotros no tenemos la vida comprada. En algún momento partiremos de este mundo. En algún momento llegaremos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y cuando lleguemos ahí, Él nos preguntará y nos dirá, ¿qué cosa hiciste en esta tierra? Así, mis hermanos, como en aquel instante, cuando Dios o nuestro Señor Jesucristo relata, ¿sí? Y dice que pues había dado talentos. Había dado talentos a muchas personas. En ese instante viene este hombre y le dice a cada uno que le dio un talento, le dice, ¿qué hiciste con el talento que te di? Esta persona le dice, no, yo lo guardé, pero aquí está el talento. Siempre me ayudará. La otra persona le dice, no, yo perdí este talento. Otra persona le dice, no, lo que tú me diste, este talento lo invertí.
y aquí está el talento que tú me diste, y aquí está lo que he ganado con este talento. Así este hombre, este hacendado le dice: así como tú hiciste producir todo esto, pues todo ello se te dará más. Y al que solamente lo había guardado, lo había escondido, se lo quitó y le dijo: siervo, tú no, en pocas palabras, tú no sirves, le dijo. Eso determina, mis hermanos, que en algún momento nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, nos demandará los talentos que nos ha dado. Mis hermanos, esos talentos hoy en día dentro de congregaciones, dentro de iglesias, hay muchas personas que tienen talento. Tienen talento para adorar a Dios. Tienen talento para predicar. Tienen talento incluso hasta para ser intercedores. Tienen talento para orar. Tienen talento, mis hermanos, todo lo que Dios les ha dado. Pero a veces no llegan a producirlo. A veces no llegan, mis hermanos, a cultivar ese talento. ¿Cuántos hombres y mujeres estos talentos a veces lo pierden, mis hermanos, por la frialdad en esta tierra? A veces el cristiano le da lugar al enemigo. A veces el cristiano por pequeñas cosas deja de ir a la congregación. Hay veces hay cristianos que por cosas pequeñas se alejan de Dios. Pero recuerde, dice la palabra: aunque tu padre y tu madre te dejara, yo nunca te dejaré, dice Dios. Pero a veces nos olvidamos de eso, mis hermanos. Por eso papá en algún momento te va a demandar el talento que Él te dio. Pero hoy en día hay personas que dicen: no, sí, si bien es cierto, he aprendido a alabar, he aprendido a tocar, no sé, el teclado, la batería, no sé, una guitarra, estoy alabando. Pero hay veces, mis hermanos, se dedican también a la predicación y dicen: ¿sabes qué? Creo que lo mío es la predicación. Pero si ustedes ven de cómo ha pasado el proceso para que esta persona sea ayudado por Dios para que pueda aprender a tocar y alabar y dejar ese talento, Dios te va a demandar. Dios te va a decir: ¿dónde está el talento que te di? El Señor te dirá: yo te di un talento para que puedas alabarme. Yo te di un talento para que puedas ministrar con ese talento. Pero ¿sabes lo que hiciste con el talento que te di? Te dirá: lo dejaste, lo echaste y empezaste a hacer otras cosas diferentes a lo que yo te mandé. Mis hermanos, hoy en día hay hermanos en Cristo que a veces reciben un talento de Dios, reciben todo lo que Dios quiere dar a las personas, pero a veces por las cosas de este mundo, a veces por el trabajo, por el negocio, por muchos afanes de la vida, hay personas que dejan todo ello, mis hermanos. Dejan de buscar a Dios, dejan de servir a Dios. Mis hermanos, por eso dice esta palabra: pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Hoy en día, incluso dentro de la congregación, hay veces hay pequeñas riñas. Dentro de la congregación, hay veces hay pequeños malos entendidos y de ahí nada más empiezan a alejarse. Esa es la razón, mis hermanos, que hoy en día congregaciones que se están estableciendo empiezan a dividirse. ¿Por qué? Porque empieza a crecer la cizaña,
Por eso dice esta palabra, mis hermanos, que tanto va a crecer la cizaña y el trigo, pero va a haber un día que nuestro Señor Jesús vendrá y cortará todo lo que no sirve y se llevará el trigo. Mis hermanos, eso determina en esta palabra que estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 21 al 26, dice la palabra del Señor en este versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno del fuego. Mis hermanos, en esta palabra es dura, pero también trae un mensaje. Este mensaje dice, mis hermanos, que en nosotros puede haber cualquier contienda, pero primero tiene que haber el amor de Dios en nuestros corazones. Saludos por ahí a nuestro hermano Eider Carrión, que nos está viendo. Bendiciones, mi hermano Eider, y cada uno de nuestros hermanos que también están ingresando a la transmisión en vivo. Por ahí también a nuestra hermana Lu, ¿sí? No sé más su nombre, a nuestro hermano Héctor Antonio, bendiciones, siervo. A cada uno de nuestros hermanos que están ingresando, compartan esta transmisión para poder llegar a más vidas, ¿sí? Dale me gusta a esta transmisión para que pueda también llegar a muchas vidas y que también podamos escuchar más palabra de Dios. Mis hermanos, si nosotros vemos en este versículo, habla de la contienda entre hermanos. Una contienda que se puede desarrollar dentro de la congregación, incluso dentro de los hogares, dentro de las casas. Mis hermanos, hoy en día se ha incrementado tanta la violencia. El enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, mis hermanos, ha ingresado a las casas, a los hogares, ha ingresado a los matrimonios. Matrimonios que primeramente se conocieron delante de Dios. Matrimonios cristianos, mis hermanos, que estaban guiados por el camino de Dios, pero ingresó el enemigo. El enemigo empezó a determinar cizaña, y esa cizaña es lo que empezó también a crecer dentro de matrimonios, dentro de hogares, mis hermanos. Esa es la razón, mis hermanos, que a veces dentro de las casas, de los hogares, hijos, padres están enojados uno contra otro. Esa es la razón, mis hermanos, que hoy en día dentro de las casas, de los hogares, muchos hijos, a veces tanto es el enojo, tanto es, no sé, la contienda, hasta no llegan a verse por años. Hay hermanos que tienen un enojo tan grande, mis hermanos, que a veces por 10, 15, 20 años no se llegan a ver. Solamente por una disputa económica, solamente por una contienda de herencias, por terrenos, por bienes. A veces hasta ocurren, mis hermanos, hasta pues asesinatos. Mira, mis hermanos, de cómo es lo que ocurre en este mundo, cómo la violencia, cómo la maldad se ha incrementado y se ha ingresado dentro del hogar, dentro de las casas, dentro de las familias. El enemigo es tan astuto y que ha visto y dijo, es mejor que me vaya a los matrimonios, es mejor que ingrese a los hogares, que yo, como dice, deshago el hogar. Por eso dice la palabra que Satanás vino a matar y a destruir.
Él quiere que pues que todo ser humano sea arrastrado al lago de fuego. Él no quiere irse solo. Él dice, si bien es cierto, yo tengo mi fin ya en el lago de fuego, pero a los seres humanos quiere llevarse también ahí al lago de fuego. ¿Cuántas personas hoy en día, mis hermanos, cuántas personas por este enojo hasta llegan a determinar cosas, hasta suicidios y cosas tan horribles, mis hermanos? Hay personas que se llenan tanto de dolor dentro de su corazón, hay tanto enojo dentro de su corazón que hoy en día ocurren muchas cosas desagradables. Hoy en día, mira mis hermanos, hasta ya se está escuchando feminicidios, se está escuchando muchas cosas que ocurren dentro de los hogares, dentro de las casas, dentro de los matrimonios. Y mira cómo el enemigo ha ingresado lentamente a los matrimonios y empezaron a destruir todo lo que Dios había creado. Hoy en día, mis hermanos, incluso dentro de hogares cristianos, hay separaciones, mis hermanos. Dentro de hogares cristianos le dan lugar al enemigo. A veces, mis hermanos, hasta se cometen adulterios, mis hermanos. Y aún así, cometiendo adulterio, aún todavía continúan pecando. Hay mucha gente, mis hermanos, muchos cristianos, hijos de Dios, cometiendo cosas vanas que en realidad, pues conociendo la palabra, a veces están continuamente pecando y pecando y pecando. Mis hermanos, hoy en día esta maldad que se ha incrementado grandemente en este mundo, esta maldad que el enemigo está haciendo lo que quiera en este mundo, pero aún todavía la iglesia está adormecida. Aún ha ingresado lo que es el sueño espiritual dentro de las congregaciones. Hay congregaciones que ya no pelean, ya no hay lucha espiritual. Hay congregaciones que incluso cuando tú vas, estás participando. Hay congregaciones que cuando están alabando, están adorando al Señor. Hay congregaciones que, hermano, que no adoran. Hay veces, hermano, están callados, silenciados. Hay veces hasta se ve como si solamente hubieran 1 o 2 personas dentro de una congregación. El enemigo es tan astuto que ha ingresado dentro de congregaciones. El enemigo es tan astuto que ha ingresado a los hogares. El enemigo es tan astuto que ha ingresado a los matrimonios. Por eso dice esta palabra. En el versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Pero en el versículo 23 dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. En el versículo 24 dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta palabra de Dios dice, si bien es cierto, en este mundo va a haber mucha contienda. Si bien es cierto, dentro de las congregaciones van a haber contiendas, pero Dios, nuestro Señor Jesús, da una salida. A veces nosotros podemos decir, sí, estamos enojados, incluso hasta entre hermanos de la congregación podemos estar enojados, pero ¿sabe lo que dice en este libro? Dice en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, dice la palabra, de que tu hermano tiene algo contra ti, en este libro precioso dice, deja tu ofrenda, deja allí tu ofrenda
Y dice, delante del altar y ve, dice la palabra, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y preséntame tu ofrenda. Él te da una salida. Nuestro Señor Jesucristo te da una salida. Te dice, sí, estás con contiendas, pero Él te dice, si tú te acuerdas que tienes una contienda, si tú te acuerdas que te enojaste con tu hermano, con tu hermana, si tú te acuerdas que algo suscitó dentro de la congregación, si tú te acuerdas que incluso que dentro de la casa, dentro del hogar, dentro del matrimonio, han visualizado que ha habido una contienda, una discusión, dice la palabra, que nuestro Padre Celestial no está agrado a sus ojos. Aunque podamos hacer las cosas para Dios, a veces, mis hermanos en Cristo, esposos, pelean dentro de los hogares, dentro de las casas, y van a la casa de oración. Están ahí en la casa de oración. A veces les dicen, ¿sabes qué? Hermana, sal a hacer la lectura. A veces, hermana, hermano, ven y dirígenos en las alabanzas. Pero aún estando así, con esa contienda, con ese corazón tan, como dice, con pleito, con enojo, aún así están haciendo las labores dentro de la casa de oración. Están trabajando dentro de la casa de oración. Pero déjenme decirle una cosa, mis hermanos, que ustedes me ven por estas pantallas. Déjenme decirle, mis hermanos, que también nuestro Padre Celestial no se agrada cuando ve a sus propios hijos de cómo están viviendo en contiendas, de cómo su pueblo está desunido, mis hermanos. Por eso dice esta palabra, cuando tú traes tu ofrenda, acuérdate que tienes una contienda. Acuérdate que tienes algo contra tu hermano. Y te dice, ven, presenta tu ofrenda, déjalo aquí en el altar. Pero primero ve y pide perdón. Primero ve y soluciona esa contienda. Hermanos en Cristo, que nos ven ahí en pantallas, compartan nuestra transmisión, dale me gusta a esta transmisión para poder llegar a muchas vidas. A veces, mis hermanos, la interacción es muy importante. Cuando no se interactúa, a veces el Facebook o las redes sociales no permiten llegar a muchas vidas. Por favor, mis hermanos, permíteme por favor compartir esta transmisión. Compartan, por favor, dale me gusta, ¿sí? Dale esa manito que está así, el corazoncito, manda un corazoncito, ¿sí? A todos nuestros hermanos en Cristo les invito a que puedan ayudarnos con esta transmisión para poder llegar a muchas vidas. Por favor, dale me gusta, ¿sí? Comparte la transmisión. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y vamos a continuar con la palabra, ¿sí? Una palabra hermosa, una palabra que nos trae el día de hoy reflexión. Una palabra que nos dice, si nosotros tenemos algo contra nuestros hermanos, tenemos que solucionar primeramente. Y eso no habla solamente dentro de la iglesia, eso habla también en los matrimonios. Hay matrimonios que tienen mucha contienda y aún así son cristianos, aún así están sirviendo a Dios. Aún así están, por así decirlo, están congregando. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Yo les digo en el nombre de Jesús, perdónense unos con otros. Ve con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos. Pide perdón. Discúlpate con tus hermanos, con tus hijos. Para que también, sí, para que también puedas también estar bien delante de Dios.
porque un hijo de Dios que está bien delante de su Padre, yo sé, mis hermanos, que Dios se agrada de sus hijos. Yo sé que Dios se agrada cuando ve a sus hijos que están bien delante de Él. Mis hermanos, en esta palabra, mis hermanos, que estamos leyendo en esta noche, dice, mis hermanos, en el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros a veces no perdonamos? Cuando nosotros no perdonamos, en el versículo 25 nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Dice, si tú tienes alguien con alguien, tienes una contienda, te dice, acércate. Ponte de acuerdo con esa persona. Habla con esa persona. A veces, mis hermanos, el cristiano, a veces, mis hermanos, no sé, no le gusta dar ese primer paso. Hay personas que no les gusta dar ese primer paso. Hay personas que solamente quieren que a ellos vengan, pero no tienen la iniciativa de ir, de caminar y dar ese primer paso y decir, ¿sabes qué? Yo erré, yo hice esto. A veces los esposos, las esposas, a veces, mis hermanos, no tienen ese valor de decir, ¿sabes qué? Amada mía, amado mío, hice esto, perdóname. A veces, mis hermanos, cuando llega un perdón dentro de la iglesia, cuando llega el perdón dentro de la casa, dentro del matrimonio, ahí es donde también el Espíritu Santo empieza a trabajar en los hijos de Dios. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a muchas vidas. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a tocar los corazones, empieza a redarguir los corazones. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, cuando dentro de un matrimonio, cuando dentro de una casa le dan lugar, cuando dentro de un matrimonio le dan lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a guiar ese hogar. El Espíritu Santo empieza a guiar esa vida. El Espíritu Santo empieza a guiar ese matrimonio. Nuestro Padre Celestial, mis hermanos, es lo que hace grandes cosas. Él siempre está dispuesto a realizar grandes cosas. Solamente hay que darle lugar a nuestro Dios Todopoderoso. La palabra del Señor dice, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, Él viene y toca la puerta. Él viene y toca la puerta de tu corazón. A veces, mis hermanos, cuando nosotros le cerramos la puerta a nuestro Padre Celestial, a veces, hermanos míos, no le damos lugar a que entre el Espíritu Santo. A veces, mis hermanos, no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. A veces no permitimos que el Espíritu Santo empiece a trabajar dentro del hogar, dentro de las casas. A veces, mis hermanos, no permitimos que nuestro Dios Todopoderoso empiece a glorificarse dentro de las casas de los hogares. Pero a veces, mis hermanos, son uno de los puntos muy importantes que dice aquí la palabra. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, dice, no sea que el adversario te entregue al juez. A veces, mis hermanos, cuando están en constante contienda, cuando están en constante discusión,
cuando están en constante, pues así decirlo, están, digamos, en un malentendido, con enojo. A veces, mis hermanos, el adversario, ¿qué es lo que hace? A veces el hombre enojado toma sus decisiones a la ligera. A veces el hombre o la mujer enojada no le importa si tiene hijos e hijas, no le importa si tiene un matrimonio, no le importa si va a destruirse el matrimonio, no le importa dejar a sus hijos, a sus hijas. No le importa si tiene hijos pequeños, si van a padecer de hambre. No le importa si van a estar ahí, no sé, muriéndose de frío estos pequeños. Lo único, cuando esas personas están enojadas, toman su propia decisión y hacen lo que le den gana. Mis hermanos, por eso dice esta palabra: es mejor que te pongas de acuerdo con tu adversario. Cuando tú te pones de acuerdo con el adversario, pueden solucionarse muchas cosas. Cuando tú te pones de acuerdo con el adversario, mi hermano, vas, pides perdón en el nombre de Dios. Empiezas a orar, incluso empiezas a pedirte perdón, pedir al Padre, pedirle a Dios que Él sea dirigiendo tu casa, que Él sea dirigiendo tu vida, que Él sea dirigiendo tu matrimonio. Yo sé que Dios hace grandes cosas. Yo sé que nuestro Dios Todopoderoso empieza a moverse grandemente. Yo sé que nuestro Padre Celestial empieza a hacer grandes cosas dentro de tu matrimonio. Empieza a restaurar vidas. Empieza a que los hijos que estaban separados, hijos que tal vez no congregaban, jóvenes, señoritas dentro de los hogares, Dios empieza a obrar grandemente. Dios empieza a traer a esos hijos a la casa de oración. Dios empieza a tocar el corazón de ese esposo, de esa esposa. Empieza también a tocar los corazones para que puedan también venir al camino del Señor. Mis hermanos, qué tan importante es entregar nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Qué tan importante es el perdón entre hermanos y hermanas. Qué tan importante es el perdón incluso del hijo hacia su padre, hacia nuestro Dios Todopoderoso. A veces nosotros, mis hermanos, con nuestras actitudes, a veces, mis hermanos, con nuestra manera de actuar, a veces con nuestra manera de pensar, con nuestra manera humana, estamos pecando delante del Dios vivo. A veces, mis hermanos, contristamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a alejarse. Y ahí es cuando el Hijo de Dios siente una soledad. Ahí es cuando el Hijo de Dios dice: ¿dónde está mi Padre? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Siente que está solo, siente que está desamparado. Y ahí es cuando el enemigo entra más todavía a hacer muchas cosas en este mundo, hacer muchas cosas en las vidas de los hermanos, hacer muchas cosas en las familias, en los matrimonios, porque le damos lugar al diablo. Dice la palabra del Señor: y no deis lugar al diablo, dice la palabra, y dice la palabra, huirá de vosotros, y huirá de ustedes. Eso dice la palabra. Pero a veces, mis hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, a veces le damos lugar, le damos cabida al enemigo, y el enemigo hace lo que quiera con nosotros. El enemigo hace lo que quiera con los familiares, con la casa,
con el matrimonio. El enemigo empieza incluso a llenarse de enojo de los hijos contra los padres, de los padres entre ellos, entre hijos. El enemigo hace grandes, pero grandes cosas, que empieza a destruir un matrimonio, que empieza a destruir esa casa. Y lo mismo sucede en la casa de oración. Lo mismo sucede cuando hay hermanos cristianos que dejan crecer la cizaña, empiezan también a darle lugar al enemigo, y ahí es cuando también empieza la división de la congregación. Ahí es cuando hermanos y hermanas tienen un punto de vista diferente, tienen una manera de pensar diferente, empiezan a aparecer también dentro de la congregación muchas murmuraciones. A veces, mis hermanos, dentro de la congregación empieza a crecer bastante también todo lo que es el chisme, todo lo que son esas cosas, mis hermanos, donde los mismos cristianos le damos lugar al enemigo. Por eso en esta noche, cuando vemos en esta palabra, nos habla que cuando nosotros tenemos algo con nuestro hermano, con nuestra hermana, tenemos que pedir perdón, tenemos que acercarnos hacia ellos. Pero a veces, mis hermanos, es tan, pero tan difícil. Aquel que hace algo es tan difícil que a veces no quiere dar ese primer paso. Es muy importante cuando dentro de la casa de oración, cuando hermanos dentro de la casa de oración empiezan a trabajar unánimes, empiezan a ser un solo cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia juntamente con Cristo es un solo cuerpo. Cuando la iglesia empieza a trabajar como una sola unidad, no hay nada que pueda levantarse, no hay nada. Aunque pueden levantarse principados, pueden levantarse demonios, pueden levantarse cientos y miles de demonios, pero cuando una iglesia está unida, cuando una congregación está unida, cuando los hermanos están unidos, no hay nada que puede quebrantar y romper esa unidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando le damos lugar al enemigo? Lo que va a suceder, la división dentro de la congregación. Por eso, mis hermanos, en este libro habla de Jesús y la ira, de cómo hoy en día, pues, hombres y mujeres pueden llenarse de enojo el corazón por un malentendido, por tal vez, digamos, no sé, hay una idea diferente a lo que pueda tener un hermano o una hermana. Solamente por eso a veces empiezan a crecer alejamientos entre hermanos, hermanas, entre, digamos, de los jóvenes, entre los niños. La congregación empieza a esparcirse. Mis hermanos, yo les aliento a todos los hermanos que han ingresado y han interactuado, y a aquellos hermanos que también van a ver esta grabación, yo les animo que continúen en el camino del Señor. Yo les animo a cada uno de mis hermanos que si tienen alguna contienda con su hermano, con su hermana, den el primer paso. Si tienes una contienda con tu esposa, con tu esposo, da el primer paso. Tal vez el que está enojado no va a dar ese primer paso. Tal vez el que tiene un dolor dentro de su corazón no va a dar ese paso. ¿Sabes quién es el que tiene que dar el paso? La otra persona.
Y así vamos a ver que este hogar, esta casa, entre hermanos de la congregación, todo ello se va a arreglar, todo ello se va a unificar y vamos a ser un solo cuerpo en Cristo. Lo mismo pasa dentro del matrimonio. Cuando el matrimonio empieza a reconstruirse, cuando el matrimonio empieza nuevamente a caminar y determinar también que nuestro Dios Todopoderoso sea quien dirige un matrimonio, también ese matrimonio se fortalece, también ese matrimonio empieza a caminar delante de Dios. Y cuando un matrimonio empieza a caminar delante de Dios, es cuando también empiecen a suceder grandes cosas por parte de Dios. Ahí es cuando nuestro Dios empieza a glorificarse dentro de una casa, dentro de un hogar, dentro de los hijos. Cuando papá y mamá buscan a Dios, cuando papá y mamá presentan los hijos a Dios, empiezan a interceder por sus hijos, empiezan a orar por sus hijos, para que Dios toque sus corazones, para que Dios empiece a obrar en sus vidas. Ahí Dios ve que es un solo cuerpo. Por eso dice que cuando el hombre y la mujer se unen, cuando el hombre y la mujer se casan, dice la palabra, ahora son una sola carne. ¿Qué es lo que pasa cuando un matrimonio empieza a desunirse? ¿Qué es lo que pasa cuando un matrimonio se separa? Obviamente que ya no es una sola carne. Por eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Dice, es una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre. La mujer dejará a su padre y a su madre. Y serán una sola carne. Cuando es uno solo, mis hermanos, el enemigo no puede hacer nada. Pero cuando nosotros le damos lugar al enemigo, puede destruir hogares, puede destruir matrimonios, puede destruir congregaciones que están unidas, puede destruir, mis hermanos, incluso hasta pueblos enteros. Puede destruir el enemigo y puede hacer lo que a él le da la gana. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Si el hombre le da lugar primeramente a Dios, Dios estará con ellos. Dios reinará en ese hogar. Y cuando ese hogar está con Dios, no hay nada que pueda tocarlos. No hay nada que pueda ponerse frente en un hogar que vive el Espíritu Santo, en un hogar donde vive nuestro Señor Jesús. El enemigo no podrá tocarte. Por eso, mis hermanos, determina que cuando Job, un hombre fiel a Dios, un hombre íntegro a Dios, este hombre estaba tan íntegro, tenía una fe muy enorme. Dios sabía la condición de Job. Como Dios vio la integridad de Job, esa es la razón que Dios le dio riqueza. Esa es la razón que Dios le dio hijos. Esa es la razón que Dios empezó a sobreabundar todo lo que tenía Job. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba a Dios. Su casa amaba a Dios. Su casa adoraba a Dios. Toda su casa estaba con Dios. Y Dios estaba viendo de cómo se agradaba en esa casa. Por eso es que Dios había puesto su mano, había cubierto todo lo que tenía Job, había cubierto su riqueza, había cubierto a sus hijos, había cubierto a su esposa, había cubierto los animales, había cubierto todo el negocio, todo su emprendimiento que tenía Job. Dios
estaba respaldando a Job. Había puesto su mano sobre la casa de Job. Por eso también dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, qué tan importante es poner a Dios primero dentro de un hogar, dentro de un matrimonio. Qué tan importante es poner a Dios dentro de la congregación. Si se va a tomar una decisión, si va a haber una reunión, si va a haber, digamos, no sé, un pequeño intercambio de ideas, primeramente hay que pedir la dirección del Padre Celestial. Hay que pedir la dirección al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea dirigiendo esa reunión. Esa es la razón, mis hermanos, que hoy en día cuando se reúnen en la casa de oración, esa es la razón que cuando hacen cultos para Dios, el primer inicio es una oración. Pidiendo que el Dios mismo, pidiendo que el Espíritu Santo sea dirigiendo ese culto, que sea el mismo Espíritu Santo hablando a través de la palabra de Dios a muchas personas. Cuando la iglesia, cuando la congregación, cuando sus hijos le dan lugar a nuestro Padre Celestial, ahí es donde papá se agrada, ahí es donde nuestro Padre dice: estos mis hijos están agrados delante de nuestros ojos. Pero a veces, mis hermanos, hay muchas personas, a veces, mis hermanos, hay muchos cristianos que incluso dejan de orar, dejan de pedir la dirección del Espíritu Santo, dejan de pedir que el mismo Espíritu Santo haga como Él quiera. Por eso, mis hermanos, dicen, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Por eso, mis hermanos, qué tan importante es dar lugar al Espíritu Santo. Si tú das lugar a nuestro Padre, si tú das lugar a nuestro Señor Jesús, toda ira, toda contienda, todo espíritu inmundo que se pueda levantar con cizaña, con contienda dentro de la congregación, dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, va a tener que irse. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar a nuestro Dios Todopoderoso, porque le estamos dando lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está liderando dentro de un hogar, porque el Espíritu Santo está liderando dentro de la iglesia. Por eso es lo que nosotros pedimos y le decimos: papá, en esta noche háblanos con tu palabra. Si es para exhortar, exhórtanos. Si es para hablarnos con amor, háblanos con amor. Cuando el pueblo pide la dirección de Dios, ahí suceden grandes cosas. Pero cuando el pueblo, el hombre de Dios, empieza a determinar con su propio pensamiento, con su propia inteligencia, con su propia teología, no sucede nada. Esa es la razón, mis hermanos, que a veces cuando hay hombres de Dios, que cuando empiezan a orar, empiezan a tocar, no sé, la cabeza de las personas, empiezan a ministrar, no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque ya tienen, mis hermanos, incluso hasta prédicas hechas. A veces hasta sucede, mis hermanos, que una prédica lo han predicado como 10, 20 veces, una sola prédica, mi hermano. ¿Por qué? Porque no están pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Porque dicen, ¿sabes qué? Hoy tengo ya esta prédica ya lista.
esto es lo que yo voy a predicar, esto es lo que yo voy a compartir. A veces dicen mis hermanos, ¿sabes qué? Yo tengo aquí la congregación, predico esta palabra y si tengo 2, 3 anécdotas, hay pastores que esta misma mensaje, esta misma palabra, van al otro anexo y dan esta misma palabra. Esta misma palabra, van a otro anexo, lo mismo predican. Mis hermanos, no se están dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque cada pueblo, cada congregación tiene una necesidad diferente. Cada hermano y hermana viene con una condición diferente. Pero ¿qué es lo que pasa a aquellos siervos de Dios, a aquellos pastores, a aquellos hombres? A veces se dejan guiar por su entendimiento y dicen, ¿sabes qué? Esta prédica está hecha, está armada y eso es lo que voy a dar. Pero tal vez Dios no quiere hablar eso al pueblo. Tal vez Dios quiere hablar algo muy importante que a otras personas necesitan escuchar de Dios. Por eso es que lo que sucede hoy en día dentro de las congregaciones, van muchas personas con necesidad de escuchar a Dios, pero no escuchan un aliento para su vida. ¿Por qué? Porque incluso el que predica sin ganas. El que predica sin la dirección del Espíritu Santo. El que predica con su entendimiento. El que a veces predica solamente porque tiene algo contra un hermano, contra una hermana. Hay veces preparan la prédica porque hay personas que se portan mal y cosas así, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo, incluso el Espíritu Santo puede hablar a su propia vida. Pero hay pastores que solamente, o siervos de Dios, están determinados, como dice, pues a exhortar y exhortar y exhortar, pero no piden la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando quiere hablar a muchas vidas, empieza a redarguir, empieza a hablar a las vidas, empieza a escarbar hasta lo más fondo. ¿Para qué? Para que esa vida también pueda escuchar palabra de Dios. Mis hermanos, el día de hoy hemos meditado esta palabra. En esta palabra, mis hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del versículo 21 al 26, hemos meditado esta palabra que nos dice, mis hermanos, de la ira. Qué tan importante es que pues no nos dejemos llevar por la ira. Mis hermanos en Cristo, que todavía están en transmisión en vivo. Bendiciones, mis hermanos. Por ahí a nuestro hermano Kalimba Casquín. Muy buenas noches, mi hermano. Muy buenas noches, mi hermano Eider, que están interactuando en esta transmisión en vivo. Compartan esta transmisión, dale me gusta a esta transmisión, que estamos tocando esta palabra muy hermosa, una palabra que está hablando a tu corazón y una palabra que está hablando también a mi vida, a mi corazón. Por eso, mis hermanos, cuando hay una palabra, cuando se comparte palabra, no solamente esta palabra son para las personas, sino también para el quien predica, para el quien comparte la palabra, para él también es esta palabra. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Y pues estamos ya llegando a la conclusión de este mensaje del día de hoy. Este mensaje vino con el título Jesús y la ira.
qué tan importante es dar lugar a nuestro Señor Jesús. Este dolor, Qué tan importante es que nuestro Señor Jesús tu nombre, es quien gobierne dentro de nuestra vida. Qué tan importante es que nuestro Señor Jesús gobierne un matrimonio. Qué tan importante es que nuestro Señor Jesús pueda gobernar su propia iglesia, su propia casa de oración. Hay veces, mis hermanos, hay siervos que por tanto tiempo que están dentro de una congregación, a veces, mis hermanos, hasta se sienten ser dueños dentro de una congregación. Mis hermanos, hay muchos, mis hermanos, que a veces ya no quieren ni escuchar alguna opinión. Hay siervos que tienen 20 años, 30 años dentro de una congregación como líderes, como pastores, y ya se sienten incluso hasta dueños de una casa de oración. Pero recuerden, la obra es de Dios. Así como Dios pone reyes, también saca reyes. Y si Dios quiere, aquel varón que tal vez se cree imprescindible dentro de la obra, recuerda, hombre y siervo de Dios, que Dios te puso para poder guiar el rebaño de Dios. Pero si tú, como siervo, estás tratando de que la obra sea tuya y que no es de Dios, ten mucho presente. Nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios, por eso dice la palabra, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso, mis hermanos, hay que tener bastante humildad. Aquellos hermanos que están liderando una congregación, aquellos líderes que dentro de la iglesia están en líderes de jóvenes, líderes de damas, líderes de caballeros, líderes, digamos, no sé, como secretarios, tesoreros dentro de la iglesia. Recuerda que también Dios te puso ahí. Y si Dios quiere, Dios te saca. Y si tú no quieres salir, Dios te saca, pero con dolor. Por eso, mis hermanos, la obra es de Dios. No nos olvidemos, la obra es de Dios. La obra es del Maestro. La obra es el de Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mis hermanos, por permitirnos también compartir esta palabra. Hermano Kalimba Casquín, no sé desde dónde nos estás viendo. Sí, nosotros estamos en la ciudad de Huancayo. Aquí su hermano en Cristo, Maico Madrid, he compartido la palabra. En esta noche hemos visto Jesús y la ira.